Ha habido una nueva agresión a un árbitro en Aragón. Es algo que se repite lamentablemente todos los fines de semana, porque así lo confirma el propio Colegio de Árbitros, Blanca. Efectivamente, y están francamente preocupados y con razón. Vamos a ponerles en contexto. Partido de Primera Regional. Juegan el Telebox y el Calanda. El encuentro acaba con una agresión al árbitro que recibe escupitajos y golpes por parte de uno de los jugadores. Vamos a hablar con Javier Doñate, él es vocal del Comité Territorial Aragonés de Árbitros de Fútbol. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Decíamos que este tipo de noticias preocupan como sociedad, pero a vosotros además especialmente, porque la pregunta es si cada vez son más habituales o es que cada vez nos hacemos más eco los medios de comunicación. Bueno, yo creo que las agresiones han existido siempre. Ten en cuenta que yo estoy rozando los 60 años, fui árbitro cuando tenía hace 40 años era árbitro y ya existían las agresiones, pero sí que es cierto que, por un lado, hay que diferenciar lo que hoy son agresiones de lo que es una práctica habitual. Lo cierto es que la mayoría de los jugadores se comportan, lo cierto es que la mayoría de directivos, la práctica totalidad de directivos de los clubes apoyan al árbitro, pero sí que es cierto que de vez en cuando se produce una agresión de este tipo por parte de un, no sé si calificar de insensato porque carece de sensatez de lo que ha hecho, pero lo que sí es cierto es que cuando pasa algo así, indudablemente es noticia, pero lo que queremos es que se erradique por completo de los campos de fútbol este tipo de actitudes. Claro, ese es el objetivo, que se erradiquen estas actitudes, pero ¿cuál es el camino? Tal vez en más formación, más concienciación, no sé si trabajan en algún tipo de propuesta o se está haciendo ya en los campos de juego. Sí, indudablemente hay un protocolo establecido, lo que sí es cierto es que es muy difícil de acabar o de erradicar con todo esto sin el apoyo de la totalidad de público, jugadores, directivos, etcétera. Porque de alguna manera la actuación de una sola persona, por mucho que esté establecido un protocolo, jamás lo vamos a poder parar. Lo que sí es cierto es que hay jugadores o hay pocos jugadores que se pongan a hacer este tipo de cosas como la del domingo pasado, pero es más normal, por lo que me cuentan los árbitros y por lo que veo yo los fines de semana, que sea por parte del público. Lo raro, lo anecdótico, es que sea por parte de un jugador, como ha sido en este caso. Bueno, en este caso el árbitro sí que fue a tratarse de sus lesiones, después se interpuso una denuncia policial. ¿Qué es lo esperable que suceda a partir de ahora con el jugador acusado de esta agresión? Bien, yo el jugador, si por mí fuese, y lo digo de forma abierta, no volvería a jugar al fútbol, al menos al fútbol federado, porque creo que es lo que merece, porque creo que ha demostrado no ser capaz de retener sus impulsos. Tengamos en cuenta que esta agresión no se produce ni siquiera en el momento, en un lance del partido, ni nada. Estamos hablando de que es una vez acabado el partido y mientras sus compañeros están despidiendo de los otros jugadores, como se hace siempre protocolariamente en todos los partidos, este jugador viene por detrás y no solamente agrede con un puñetazo en la nuca al árbitro, sino que previamente le escupe, lo que para mí es una acción con unas ganas de humillar al árbitro, porque nadie en su sano juicio escupe a otra persona y mucho menos a continuación le agrede. Y bien es cierto que después de todo esto no se queda, porque sabe que se va a llamar a la policía, no se queda en el campo y se marcha de la misma forma que agrede y con los mismos calificativos que voy a obviar, se marcha del campo para olvidar el tema. Lo que pasa es que a partir de aquí, como usted me preguntaba, lo que sí es cierto es que hay una acción que se ha emprendido ya a través de una denuncia en Policía Nacional y que eso va a seguir su cauce a través del abogado del Comité Territorial y además estará la sanción que se conocerá mañana por parte de Federación. Los jueves suelen salir las sanciones y yo espero que esta sanción, por mi parte, yo no voy a decir una cuantía, pero sí que creo que me he expresado con total rotundidad sobre mi deseo hacia este jugador. Bueno, pues Javier Doñate, del Comité Territorial Aragonés de Árbitros de Fútbol, muchísimas gracias por atendernos y nos sumamos a esa condena firme por este tipo de actuaciones violentas. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros por vuestro apoyo y por poner un micrófono para darle altavoz a todo este tipo de hechos. Gracias. Tened un buen día. Igualmente. Bueno, pues ese será el testimonio y una condena rotunda de este acto. Bueno, como tiene que ser. Gracias, Blanca, porque la verdad es un hartazgo ya la violencia, fundamentalmente en el fútbol. Iba a decir en el deporte, pero es que es básicamente en el fútbol. Cuando hablamos, ahora estamos hablando con este responsable del Colegio de Árbitros, dicen que se ha incrementado después de la pandemia esa violencia en los campos, pero nos estaba diciendo él que lleva toda la vida dedicado a esto y que ya hace 40 años había esa violencia en concreto contra los árbitros. Pero bueno, en este caso ha sido de un jugador al árbitro. Recordamos que ya en el
del fútbol más destacado está recientemente el caso de Vinicius, que golpeó, a él le cayeron 2 partidos de sanción por golpear al portero de otro equipo. En fin, que bien sea jugadores, bien sea padres, bien sea que ya basta, ¿no? No sé, de plasmar en los campos una violencia interna o no sé qué tipo de frustraciones. Porque es que yo creo, no lo sé, no soy experta en fútbol, cómo se va a notar ahora, pero yo creo que el fútbol es el deporte que más lleva la hipercompetición al máximo. O sea, que es que hay que ser el mejor, machacar al contrario, porque se juega mucho dinero también, porque esos roles luego se contagian, aunque estemos hablando de jugadores escolares o de ligas escolares, del todo por el todo. Yo creo que hay una, incluso pero mujeres, pero que hay una testosterona, testosteronificación. Sí, eso, de este deporte en el que lleva una violencia que no tiene ningún sentido, porque yo creo que es que están muy presionados. O sea, hay una presión social en los resultados del fútbol, en volcar nuestras frustraciones en los campos de fútbol, que no ocurre con ningún otro deporte. Es que es nuestro circo de pan y circo de los romanos, un poco esto es ahora. Sí, pero en otros deportes también, perdona. Pero tanto. Se ve que en tu pueblo no hay equipo de baloncesto. Pero no es ni comparable ni en baloncesto, ni en el hockey sobre patí, de hielo. Pero bueno. Pero pero que no tienes 50.000 personas en público eso sí, abucheando, tirando, ¿no? Tirando botellas y no se regula, y se acaba sin regular, probablemente porque regular el dinero es difícil. Sí, a mí me parece muy oportuno y muy sensato las declaraciones del representante de los árbitros, ¿no? Creo que las sanciones no son la única manera de modificar conductas, pero desde luego contribuyen, y ejemplos tenemos en nuestra sociedad, ¿no? El ejemplo, yo siempre lo pongo, ¿no? Los accidentes de tráfico, pues han disminuido mucho gracias a determinadas cosas, incluidas las sanciones.